Tiempo de tomar el pulso del mercado y hasta ahora con Félix González, socio director de Capitalía Familiar. Félix, muy buenos días. Hola Eva, buenos días. Bueno, a la espera del IPC, los mercados aguardando, ¿no?, cómo se van moviendo los precios y cómo llegarán esos datos a las manos de Powell. Sí, hoy va a ser una sesión hasta las 2:30 hora de España, que se publique este dato. Va a ser una sesión completamente anodina, salvo por la noticia que has comentado de Inditex, que está moviendo más al mercado español, pero en el contexto internacional está todo muy parado a la espera, como digo, de ese dato de inflación de Estados Unidos, que salvo que saliera muy mal o muy por encima de lo que prevé el consenso del mercado, no va a afectar para nada a la decisión de la FED de la próxima semana en términos de un nuevo recorte de 25 puntos básicos de su tipo de referencia, pero que sí que podría condicionar, y esta yo creo que es la clave y es lo que está esperando el mercado, el tono del discurso posterior, es decir, en qué medida la Reserva Federal pueda moderar o modificar las previsiones de bajadas de tipos de cara a los próximos trimestres, de cara al próximo año 2025, ¿no? El margen de maniobra, en principio, parece que se está reduciendo. En las últimas declaraciones de los miembros de la Reserva Federal ya han apuntado que en esta recta final del ejercicio la economía norteamericana vuelve a mostrar una mayor fortaleza de la que esperaban y que parece ser que aquellos signos de debilitamiento del mercado laboral pues se han empezado a estabilizar y que no han ido a más. Y por lo tanto, además, teniendo en cuenta los posibles riesgos, digamos, de tensiones inflacionistas adicionales que pudieran derivarse de una guerra comercial por parte de la nueva administración Trump y también el impacto expansivo que pudieran tener las bajadas de impuestos que la administración Trump también planea poner en marcha en esta nueva legislatura, pues posiblemente a la Reserva Federal le queden con el de la semana que viene 2, máximo 3 recortes de tipos de interés más en el transcurso del próximo año, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a volver a recalibrar y un poco al calor, ¿no?, de ese discurso de la Reserva Federal de la semana que viene y como decía, muy condicionado al tono, ¿no?, de los datos de inflación, tanto de la rúbrica general como de la inflación subyacente, que se van a publicar hoy. Evidentemente, hoy, esta semana está marcada a la espera de ese dato de inflación, pero mañana va a llegar el turno de Lagarde. Ya había dicho que iba a subir esa presión sobre los precios. El IPC de Alemania lo hemos visto al arranque de esta semana, precisamente con ese repunte. Y mañana definitivamente llega previsiones para el próximo trimestre y decisión, se espera ese recorte de 25 puntos básicos. ¿Cuál es la lectura ahora mismo en medio de lo que es la situación tan diferente de la eurozona? Exacto, tú lo has dicho muy bien. Creo que estamos en un contexto en donde vamos a ir asistiendo a divergencias cíclicas cada vez más claras entre las diferentes áreas geográficas y económicas del mundo y además una pérdida de sincronía en lo que es el ciclo entre estas áreas económicas. Y un ejemplo evidente es lo que acabamos de decir, ¿no? Mientras que en Estados Unidos el mercado nos estamos debatiendo respecto al margen limitado adicional de bajada de tipos que pueda tener la Reserva Federal de cara a los próximos meses. Por contra, aquí en Europa creo que el discurso va a ser bastante diferente. El Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos de interés de forma importante y rápida durante los próximos meses, en buena parte para intentar amortiguar, ¿no?, los problemas económicos que están afrontando los dos pilares económicos y políticos básicos de la Unión Europea. Por un lado Alemania y por otro lado a Francia, y además en un contexto en el que ambos países están sumidos en una crisis política que posiblemente no se vaya a resolver en semanas o quizás en meses, ¿no? Por lo tanto, ante la falta, digamos, de una política presupuestaria decidida y coordinada por parte de todos los gobiernos de la Unión Europea, el único o el último recurso que nos queda una vez más en Europa es el recurso de una política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo. Y yo creo que aquí, obviamente, no van a vender la piel del oso antes de cazarlo. Seguirán hablando de que las próximas bajadas de tipos van a venir condicionadas por los datos que se vayan publicando, especialmente los datos de inflación y también los de crecimiento. Pero creo que el tono, en este caso, en el caso del Banco Central Europeo, va a ser mucho más dovish, ¿no?, mucho más amistoso en este sentido para los mercados que el que esperamos de la Reserva Federal, si no ya en la reunión de la semana que viene, desde luego sí a lo largo de los primeros meses del año 2025. Con permiso de los grandes asuntos que vigila de cerca el mercado, estaba señalando en la primera intervención de esta mañana cómo
con la excepción de la espera del IPC, el que juega su propia partida esta mañana es Inditex y la decepción que ha causado el, bueno, de alguna manera desacelerar el ritmo de crecimiento, quedar por debajo de las previsiones pese a resultados récord. No sé hasta qué punto esa lectura de los resultados de Inditex a la hora de medir el consumo, el momento en la eurozona, incluso a la propia compañía, ¿qué lectura puedes hacernos? Bueno, yo creo que la caída de hoy, que es muy significativa, hay que ponerla también en perspectiva con el calentón, ¿no?, al que habían sometido el valor en los días previos a la publicación de resultados. Prácticamente lo que estamos haciendo hoy es dar la marcha atrás en toda esa subida y volver a un poco a la situación previa que tenía el valor antes de publicación de resultados, ¿no? Por lo tanto, precalentón o calentón antes de resultados y ahora pues la decepción, ¿no? Que como bien decías, los resultados han sido buenos, pero lo que el mercado no cotiza los resultados de hoy, sino que anticipa, ¿no?, lo que pueden ser los resultados del mañana, de los próximos meses, y en este sentido, pues la compañía ya ha comentado que las perspectivas no son tan bollantes, ¿no? Algo que, por otra parte, es razonable, ¿no?, en el sentido de que estamos viendo a grandes mercados, ¿no?, en Europa, en Estados Unidos, pero también en la parte asiática, en donde el crecimiento está siendo más débil de lo que se pensaba y posiblemente lo va a seguir siendo más débil a la espera, como también apuntabas tú al principio, de las medidas que pueda tomar en las próximas semanas China de cara al próximo ejercicio, ¿no? A China no le queda más remedio que estimular, y estimular de forma mucho más agresiva, mucho más contundente de lo que lo ha hecho en las últimas semanas y en los últimos meses. Quizás de ahí vienen esos contactos que tú apuntabas antes, Eva, con los grandes bancos de inversión americanos, para un poco pulsar, ¿no?, qué es lo que necesita el mercado para confiar, ¿no?, en el crecimiento, volver a confiar en el crecimiento de la economía china. Y el mercado ahora mismo para las autoridades chinas es muy importante, porque necesitan, por un lado, la estabilización del sector inmobiliario de su país, pero especialmente también que el mercado bursátil vuelva a ser lo que fue, ¿no? Es decir, llevamos una caída. De hecho, es uno de los mercados del mundo que ha registrado una mayor pérdida, una mayor caída en los últimos años, ¿no?, en la historia reciente, ¿no? Al contrario de lo que hemos visto, por ejemplo, en los mercados occidentales, ¿no?, y especialmente en el mercado norteamericano, ¿no? Por lo tanto, las autoridades chinas necesitan, desde el punto de que el mercado financiero internacional vuelva a confiar en ellos, y necesitan que el crecimiento de la economía china les permita seguir avanzando en el proceso de reformas sociales y evitar que la gente se levante, ¿no?, en un país cuya población es muy grande, ¿no?, muy importante, no solo para ellos, sino a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una clave, y creo que ese va a ser también uno de los puntos a vigilar en cuanto a la evolución del consumo en los próximos trimestres. Pero también en Europa la situación es complicada, porque nos vamos hacia una guerra comercial a nivel internacional, a la que hacen falta muchas reformas estructurales en Europa. Ya hemos comentado antes que el Banco Central Europeo va a tener que seguir bajando de los tipos de interés, pero el panorama de crecimiento en Europa para el año 2025 es bastante pobre hoy por hoy, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo reconocen también los principales institutos de análisis, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Yo creo que es bastante evidente en este sentido que el consumo en Europa se va a desacelerar, y el crecimiento en general en Europa, contrariamente a lo que posiblemente vamos a ver en Estados Unidos y quizás también en emergentes, nosotros nos vamos a ir alejando, ¿no?, hundiéndonos poco a poco, ¿no?, frente a esa posible reactivación, ¿no?, y a esa fortaleza que todavía hoy sigue mostrando la economía norteamericana. Con este contexto y al final, ¿no?, cómo confluye, ¿no?, la gran economía con la economía de las empresas, ¿no?, y al final lo que nosotros vivimos en la calle. Esta estrategia a la hora de mirar el horizonte de inversión y mirando además, bueno, las distintas regiones, ¿qué valoración tenéis desde Capital y Familiar? Bueno, en Europa, desde luego, y como hoy ha sido una muestra, ¿no?, lo que hemos visto con Inditex, estamos viendo con Inditex, salirnos un poco, o sea, no estar en cíclicas, ¿no?, porque, o por lo menos cíclicas muy dependientes del ciclo interno de la economía europea, y en este caso, pues estar más expuestos a compañías más sensibles a la evolución, ¿no?, a la baja de los tipos de interés. Por contra, en Estados Unidos es justo lo contrario, ¿no? Es decir, allí lo que tenemos que estar es en cíclicas muy expuestas al ciclo interno norteamericano, industriales, pequeñas y medianas compañías norteamericanas, y luego las grandes compañías internacionales que tengan una posición competitiva en el contexto internacional ventajosa, ¿no? Es decir, que incluso en el contexto, o diría más que incluso, diría, en un contexto de guerra comercial a nivel global, puedan ser ganadoras, ¿no?, porque tengan, como decía antes, una posición competitiva ventajosa respecto a otras compañías multinacionales no americanas, ¿no? Como decía también hace unos minutos,
en el año 2025 yo creo que vamos a hablar muchas veces de esa falta de sincronía y de esas divergencias cíclicas a nivel geográfico, a nivel sectorial, a nivel de compañías entre los diferentes mercados. Y esto nos complica mucho el trabajo de análisis a los gestores y a los asesores financieros, pero también es un reto muy bonito porque se abren muchas oportunidades de inversión. Es decir, podemos estar comprando renta fija high yield en Estados Unidos y vendiendo high yield en Europa, pero comprando renta fija de duración alta, ¿no? En Europa podemos estar comprando cíclicas puras en Estados Unidos y comprando value en Europa. Podemos también dentro de unas semanas estar comprando o en este caso, en nuestro caso, incrementando posiciones en emergentes asiáticos, por ejemplo, pero no tomando en general Latinoamérica, aunque sí a lo mejor Argentina. Es decir, ahí hay un abanico ahora, el menú, digamos, que se nos ha puesto encima de la mesa, el menú de inversión que se ha puesto encima de la mesa de cara al año 2025 es posiblemente el más rico que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, sin duda, ¿no? Por esas divergencias cíclicas y esa falta de sincronía que apuntaba antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se presenta un año 2025 en el que vamos a tener que trabajar mucho. A los que nos gusta el mercado y tenemos pasión por el mercado, pues nos va a encantar. Y sobre todo, de cara a nuestros clientes, a los inversores finales, pues un abanico de posibilidades muy, muy grande, como digo, tan grande como el que nunca habíamos tenido en los últimos 10-15 años, posiblemente. Pues Félix García, Capitalia Familiar, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva, a vosotros. Y nosotros en este punto tenemos